Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa, siempre revisando nuestra lista de asistencia y estamos muy contentos porque el reporte que tenemos ha sido bastante correcto y completo en cuanto a la asistencia. Yo soy el profesor José Pablo Ramírez y a nombre no solamente de este servidor, sino de todo el equipo de Aprendo en Casa, siempre muy agradecidos con las personas estudiantes que nos sintonizan a esta hora y por supuesto con sus familias y todos los costarricenses también que nos sintonizan en este espacio dedicado al aprendizaje, no solamente a las muchachas y muchachos de 11º año, sino también a todo el país a través de esta pantalla que se ha convertido en un aula virtual en este presente curso lectivo. Estamos en la recta final y no debemos bajar la guardia. Siempre es importante coronar con éxito nuestro proceso educativo. ¿Cuál es el tema de hoy? Bueno, hoy vamos a estudiar un proceso muy interesante. Ya vimos las reformas sociales de los 40, vemos la guerra civil del 48, también la formación de la Constitución de 1949 y hoy vamos a estudiar nada más y nada menos que los actores políticos que tuvieron mayor participación en la Costa Rica de los 50, 60, 70 y 80, nada más que 40 años en este ratito que tenemos. Es un reto muy importante, pero yo creo que entre todos sí podemos. Vamos a tener siempre la libretita, un lapicero y recordarles que este espacio es para un apoyo y poder resolver las guías de trabajo autónomo que los colegas docentes han asignado de manera tan atinada en cada una de las instituciones educativas. Tengo por acá unos binoculares que son como mágicos, parece. Vamos a poner por acá porque pueden ver el pasado. Si ustedes gustan y me acompañan para que podamos echar un vistazo a la Costa Rica de hace 100 años y nos podemos colar en ese viaje al pasado que nos permiten nuestros binoculares. Vamos a verlo en este momento, ¿qué les parece? Bueno, por ahí tenemos en primera instancia a un gráfico que nos muestra dos partidos políticos o dos agrupaciones políticas que se enfrentaron en la Costa Rica de los años 50, 60 y 70. El Partido Liberación Nacional, por un lado, que había fundado nada más y nada menos que don José Figueres Ferrer, y los partidos opositores agrupados alrededor de un ideal social cristiano o republicano. Ahí anotamos partidos opositores porque todavía no tenían, digamos que una denominación definitiva o única, sino que había muchas denominaciones más. Así que en ese panorama es que nos vamos a mover en este programa. Bueno, muy bien. Vamos con nuestro viaje al pasado. Ah, por cierto, estamos en una pulpería. ¿Qué tal? Yo sé que los muchachos y muchachas más jóvenes de pronto no les resulta tan familiar este espacio, pero para los padres, abuelos, tíos, representa un espacio realmente muy conocido y familiar. ¿Y por qué estamos en una pulpería? Porque fue una de las formas en las cuales muchos costarricenses pudieron gestionar su ingreso económico a partir de una economía bastante cercana al contexto local. Además que permitía un trato humano, una conversación, una confianza, porque a pesar de que nuestro amigo por acá se dice que no otorga fiado, pues los pulperos sí lo hacían y había una relación no solamente humana, sino de confianza. La pulpería era una unidad económica muy importante en la Costa Rica de los 50, 60 y 70. Quiero ver a esa Costa Rica del pasado. Vamos a verla, acompáñeme a través de esta imagen. San José de antaño. Ahí tenemos las imágenes de esa capital de hace 100 años aproximadamente. Los hombres elegantes, las mujeres igualmente, las tiendas, las carretas, los caballos que eran muy comunes. Esta es nada más y nada menos que la capital costarricense. Los automóviles clásicos de principios de siglo, las carretas alando los productos, los hombres de sombrero. ¿Qué elemento más importante? El sombrero en la indumentaria de los costarricenses de principios del siglo XX. Los niños con su pantalón corto, que nos hace recordar también algunos pasajes de aquella literatura de principios del siglo XX, de Joaquín García Monge, de Carmen Lira, por ejemplo.
Muy probablemente sea un domingo lo que estamos presenciando, las mujeres con sus vestidos elegantes. Y en este viaje al pasado que estamos y que nos permite la tecnología, nuestros binoculares de viaje en el tiempo, y en una oportunidad invaluable que tenemos de abrir una ventana hacia aquella Costa Rica que posiblemente ya no existe. En esa Costa Rica que estamos observando es que vamos a hacer un repaso y un recuento de los principales actores políticos. Miren qué bonita los señores conversando. El cuartel Bellavista, todavía remozado, fuerte. El periódico, que también era una costumbre muy arraigada en el costarricense, la compra del periódico y también la lectura del mismo. La Costa Rica de antaño, gracias al Centro de Cine por esa oportunidad tan valiosa que nos dio de viajar al pasado. Vamos a hacer un recuento sobre lo que fue. Vamos a ver cómo se llamaba aquel estado que nace en el año o en la década de los 40 y que abarca precisamente 4 décadas. Pregunta, vamos recordando. 1, 2, 3. Estado benefactor, excelente. No solamente se le llamaba Estado benefactor, sino también Estado gestor o Estado empresario o Estado solidario. Bueno, profe, muchos términos. Sí, los 4 términos que acabamos de mencionar son sinónimos. Eso es algo muy importante que lo tengamos claro porque son diferentes formas de referirse a un modelo de Estado que estuvo presente y vigente en nuestro país durante 4 décadas, nada más y nada menos. Aquí es de la pulpería de nuestro buen amigo AC, hoy en esta unidad productiva, una unidad económica tan importante en la Costa Rica del siglo XX, y por supuesto todavía siguen existiendo pulperías en nuestros barrios. Lamentamos que no sean más, que no estén más presentes y que no sean más, pero bueno, después vamos a tener la explicación de por qué las pulperías, de acuerdo al periodo en el cual se desarrollaron, fueron recibiendo una competencia muy dura. Vamos a ver primero lo que es el Estado benefactor y algunas características de ese modelo de desarrollo a continuación. El Estado benefactor, que significa que hacía bien las cosas o que beneficiaba a las personas, por eso se llama Estado benefactor, pretendía sustituir las importaciones, es decir, depender la menor porcentaje posible del exterior. Ya nos había ido muy mal con las guerras mundiales, con la crisis del 29, y lo ideal era que pudiéramos tener un desarrollo a lo interno. En el año 49, y ahí estamos haciendo un repaso muy importante, en el año 49 es que se crea la Junta Fundadora de la Segunda República y por tanto la nueva Constitución. En esa nueva Constitución, solamente como repaso, hay la abolición del ejército, se crea el servicio civil, se nacionaliza la banca, existe la creación de instituciones autónomas tan importantes como el ICE, se crea el Tribunal Supremo de Elecciones y una nueva Constitución. En el año 60, aquí estamos en una década más, una década después del año 50, Estados Unidos lanza aquel proceso que se llamó la Alianza para el Progreso y que terminó con la visita del presidente Kennedy a nuestro país en el año 63, promoviendo un desarrollo económico en nuestra América Latina. Claro que con una condición, que los países a los cuales recibían esa ayuda se llevaran muy bien con Estados Unidos, que tuvieran un beneplácito y una apertura para el modelo liberal que impulsaba Estados Unidos. En el año 63, Costa Rica se integra al mercado común centroamericano y en el 65 al 70, vamos a ver, los papás que nos están viendo, los tíos, los abuelos, se crean empresas como Irex, Gallito, Pozuelo, Sardimar, y además se atraen otras empresas como Firestone, Colgate y Coca-Cola. Estas empresas ciertamente son marcas que están arraigadas en el costarricense, no solamente en Costa Rica, sino en Centroamérica, pero que fueron o fundadas o atraídas en este periodo que estamos estudiando. Además, ahí tenemos lo que es Estado empresario, ¿sí? En el 70 llega don José Figueres al poder. En 1974, don Daniel Oduber. Estamos hablando de presidentes de corte liberacionista. Recordemos que el Partido de Liberación Nacional era el partido con mayor preponderancia. Y estas empresas también tienen mucho que ver
con el pasado costarricense. Alunasa, Fertica, Cementos del Pacífico o CATSA. También se crea la Corporación Costarricense de Desarrollo, CODESA, que era un ente rector, y además este intento enfrenta serios problemas: el alto endeudamiento para comprar máquinas, la falta de tecnología y el repudio de los ricos por no perder o por no poder adueñarse de esos negocios. Estamos hablando de esta época de los años 70 en este contexto. Muy bien, vamos a regresar un momentito por acá y para aquí en pantalla para recordar que estamos repasando la Costa Rica de los 60, 70, 80 y 90. Bueno, tendríamos que sacar una lección aparte para hablar de la música de los 60, el rock and roll, de Elvis Presley, de Frank Sinatra, en los 70 de los Rolling Stones, por ejemplo, de los Bee Gees. Bueno, porque también esa parte del entretenimiento forma parte del contexto en el cual estamos estudiando. Si te gusta la música, el arte, el cine, es muy importante también como una recomendación que podamos estudiar el contenido y que lo podamos relacionar con un cantante o con una película, con una canción. De pronto que funciona más el lograr aprender ese conocimiento si lo relacionamos con algo que nos guste desde el punto de vista de habilidades o artísticas o que nos sensibilicen de alguna forma. Eso por lo menos a este servidor le ha funcionado mucho. Esa es una recomendación, y ahora que tienen mucho más disposición, mucha más posibilidad, la tecnología nos lo permite para poder accesar a ella, yo creo que es imperdonable no hacerlo. Bueno, ¿cuáles fueron esos principales actores políticos que tuvieron mayor importancia en los 50, 60, 70 y 80? Pongan mucha atención a esto porque nos va a funcionar mucho para repasar el aprendizaje que hoy tenemos como principal. Si usted recién se integra a nuestra sintonía, estamos en un 10º año Estudios Sociales en este espacio de Aprendo en Casa, todos los días de 8 a 2 de la tarde. Nuevos actores políticos del 50 al 80. Recordamos el Tribunal Supremo de Elecciones, qué institución más importante para la garantía de nuestra democracia. Partidos políticos, hubo un bipartidismo ciertamente, aunque el Partido de Liberación no tenía un partido rival como tal, recibía diferentes nombres: Coalición Unidad, Unión Nacional, Partido Republicano, pero finalmente eran partidos opositores a Liberación Nacional. Hubo movimientos estudiantiles muy importantes, sobre todo los muchachos y muchachas que nos sintonizan. Los movimientos estudiantiles han cambiado la historia de los países. En Costa Rica tuvieron una preponderancia realmente destacada, pero en otros países, en México, por ejemplo, en Europa como continente, los movimientos estudiantiles cambiaron la historia de su región, de su país y de su continente. Los medios de comunicación, vamos a recordar, y esto es importante tenerlo presente, que eran tiempos, los 50, 60, 70 y 80, donde la televisión y la radio eran prácticamente los únicos medios de comunicación que existían, y complementados con los periódicos. Los sectores empresariales, que siempre han tenido una importancia destacada, el sector público como el sindicalismo, son agrupaciones de trabajadores, el sector privado que impulsó el solidarismo, más adelante vamos a ver qué significa, el sector cooperativo que impulsó un importante desarrollo y lo sigue haciendo en nuestro país, y también los intelectuales que presentaban nuevas perspectivas históricas. No podemos desmeritar la participación y el aporte que hacen los intelectuales, historiadores, sociólogos, psicólogos, en el conocimiento. Eso es algo fundamental desde el punto de vista de la actividad que se desarrolle dentro de un país. Agradecer muchísimo a todos los muchachos, muchachas, estudiantes y familia que siempre nos han sintonizado, que nos envían también los saludos a través de este espacio de Aprendo en Casa, aquí en nuestra pulpería. ¿Qué se les antoja? Mire, tenemos de todo, abarrotes, tenemos dulces, yo sé que no es muy bueno, pero un poquito por ahí. Tenemos también medicinas, nada más que dice hace que no se fía, mañana sí. Pero lo demás, todo perfecto en la pulpería. Esta pulpería propia de los 50, 60, 70 y 80 y que
fue tan importante en el desarrollo económico de nuestro país. No a grandes dimensiones, no eran grandes empresas, eran empresas familiares, pero que tenían una importancia no solamente en el servicio, sino también en el acontecer económico. Vamos a repasar cada uno de los actores políticos y vamos a caracterizarlos. ¿Qué te parece? Vamos a empezar con lo que es el Tribunal Supremo de Elecciones. Vamos a ver, ahí está el Tribunal Supremo de Elecciones. Sabemos que no existía antes del año 49, ¿lo recuerdan? Incluso recuerdan la principal razón por la que se dio el conflicto de la Guerra Civil del 48. A ver, no, esa no. Esa es un poquito más cercana a la respuesta correcta. El fraude electoral, que lamentablemente era muy común dentro de las elecciones costarricenses. Disminuye la posibilidad de fraude electoral. El Tribunal Supremo de Elecciones establece una cultura política electoral de objetividad. En algún momento el presidente del tribunal, don Luis Antonio Sobrado, nos decía que el tribunal forma lo que podemos decir un árbitro dentro de los partidos políticos y la campaña electoral, además que obliga a los partidos a someterse a las reglas del juego. En las instituciones educativas tenemos también el Consejo Electoral Estudiantil, y eso es algo importantísimo porque también es una escuela desde el punto de vista de la formación de la democracia. Se erradican, y esto es algo que no es poca cosa, se han erradicado las posibilidades de golpes de Estado o gobiernos dictatoriales. Si bien es cierto, en la Costa Rica de la primera mitad del siglo XX y del siglo XIX tuvimos gobiernos dictatoriales, esto es prácticamente inexistente después del año 50. Bueno, regresamos por acá. Ahí estamos con actores políticos y estábamos repasando el Tribunal Supremo de Elecciones. Vamos a repasar a continuación los partidos políticos más importantes en los años 50, 60, 70 y 80. ¿Qué les parece? Por aquí tenemos, ya se los voy a mostrar por ahí. Ajá, perfecto, por ahí estamos muy bien. Por cierto, saludar a Adriana, que siempre nos acompaña aquí en pantalla y nos hace el favor de trasladar nuestro mensaje de manera mucho más inclusiva. Bueno, tenemos el Partido Liberación Nacional, el más fuerte de las agrupaciones políticas. No es casualidad. El Partido Liberación Nacional había triunfado en la Guerra Civil del 48 y después de ahí tuvo una preponderancia durante la segunda mitad del siglo XX. También tenemos el Partido Unificación Nacional, que agrupaba sectores calderonistas, el Partido Unificación Nacional. En algún momento se llamó también el Partido Republicano y más adelante se le llamó el Partido Calderonista. Tenemos también el Partido Vanguardia Popular. Ojo con esto, porque el Partido Vanguardia Popular iba a ser prohibido en la Constitución del 49, mediante un decreto finalmente. Esto es un punto realmente negro en nuestra historia, que no debe ocurrir en las democracias, pero que es importante también que lo tratemos. En el siguiente programa lo vamos a tratar con mayor detenimiento. Bueno, regresamos aquí a nuestra pulpería. No hemos tenido clientes hoy, no nos ha ido muy bien en la clientela, pero bueno, siempre las pulperías normalmente tenían la afluencia de muchos clientes y había una banquita por ahí para que pudieran sentarse y conversar sobre las últimas noticias del barrio. Así que era un punto también de intercambio de información. Vamos con movimientos estudiantiles, ¿qué les parece? Otro actor político en la década de los 50, 60, 70 y 80. Producto de la Guerra Fría. Evidentemente la Guerra Fría trasladaba un mensaje de rebeldía a las nuevas generaciones. Ese mensaje cayó muy bien en los movimientos estudiantiles, algunos movimientos hippies también. No solamente era las ideas, sino también su ropa, sus cabellos, su estilo de vida en los años 60. Por eso se le llamaba de contracultura, ¿no? Porque de alguna manera significaba un reclamo al status quo, a lo establecido, que coincide muy bien con las edades tempranas. Con asidero en la educación superior pública. En esto es importante mencionar que las universidades públicas son espacios donde la discusión y el análisis de la realidad encuentran realmente terreno fértil. Fuerte coyuntura, y este es un proceso que les recomiendo mucho estudiar. No tenemos el tiempo para hacerlo de manera, digamos, expedita, pero Alcoa
en el año 70, es un movimiento estudiantil que cambia la historia de Costa Rica, porque se había tomado la decisión en el Congreso de otorgar la explotación de aluminio o de bauxita a una empresa extranjera. El movimiento estudiantil se opuso a aquella concesión y finalmente el contrato se echó para atrás. Lamentablemente, aquellos sectores estudiantiles fueron catalogados como antidemocráticos y fueron etiquetados y de alguna manera también desautorizados como elementos importantes. Vamos con sectores empresariales. Medios de comunicación, esto es muy importante porque formaban parte de opinión pública o formaban la opinión pública, eran cercanos a una u otra propuesta política. Hay que decirlo que los partidos políticos tenían medios de comunicación que reproducían sus ideas. A lo mejor sigue pasando, pero es parte del juego democrático. Reconocidos también como emporios comerciales, muchos de ellos. Y ejemplos, tenemos el periódico La Nación, el diario El Excelsior, el semanario Universidad, Radio Periódico Reloj y Radio Monumental, con un papel muy importante en la historia costarricense. Queremos reivindicar ese papel, pero también es innegable que la historia nos demuestra que muchos medios de comunicación tenían cercanía con un sector político u otro, algo que no raya y no se contradice en la democracia costarricense, pero que es importante que lo mencionemos desde el punto de vista histórico. Por ahí tenemos los ejemplos, la fotografía, la radio, el periódico y la televisión, en blanco y negro, por cierto. ¿Sí? Bueno, también tenemos sectores empresariales. En sectores empresariales estaban ligados a la actividad exportadora. Uno de los más importantes estaban agrupados en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, que se conoce como el INCAE. Ha formado empresarios y sobre todo también ha generado ideas en el sentido de la libertad de empresa, algo que es válido también en las democracias. Defensores del libre mercado en el marco de la Guerra Fría y eran cercanos a opciones políticas de diversas ideologías. También quiero mencionarles a continuación otros actores sociales de los 50 hasta los 80. Esto es importante, lo hemos mencionado de manera tangencial, pero el sindicalismo es un elemento y un actor fundamental en la historia costarricense, normalmente ligado a trabajadores del sector público. No obstante, el sector industrial estatal no se permitió. También gran cantidad, pero a veces poca cohesión. También tenemos el solidarismo, una alternativa al sindicalismo que planteaba la alianza obrero-patronal y fue promovido por sectores políticos y empresariales. Muy bien, excelente. Así que estos otros actores, sindicalismo, solidarismo, fueron muy importantes dentro de la historia costarricense. Bueno, excelente. Vamos a hacer también, ¿qué les parece si vamos a echar una nueva mirada al pasado? ¿Sí? Con nuestros binoculares. Me costaron mucho, porque son binoculares que permiten ver el pasado. A mí me encantan, pero hay que saber administrarlos para no gastar mucho sus baterías. Vamos a verlo en este momento. ¿Qué tal? Los apostadores pasaron bastante rápidamente por Ok, ahí estamos en la Costa Rica de 1968. Un poquito más cercana a nuestra época, a pesar de que se ve la imagen bastante antigua, ¿sí? El Paseo Colón. Mire que son imágenes también retocadas las que estamos observando. Muy bien. Los vehículos de la época. Bueno, si los abuelos están viendo nuestra lección, creo que se van a identificar muchísimo con las marcas de los vehículos. La San José de 1968, nada más y nada menos. Bueno, es que estos binoculares nos permiten ver a larga distancia y al pasado. Por cierto, una película de el desaparecido ya don Miguel Salguero, que en paz descanse y que tuvo una gran trayectoria en cuanto a la producción audiovisual. Una de sus películas. Ya se avisoraban algunos edificios, pero todavía había sectores bastante rurales en nuestro país. La película La Apuesta, de 1968. Vamos a ver si puedan de pronto preguntar a sus abuelos y papás si habían nacido, qué edad tenían,
Eso es algo muy interesante que podemos nosotros preguntar dentro de nuestra familia porque siempre tenemos información a la mano. Estamos repasando la historia de Costa Rica de 1950, 60, 70 y 80. Qué bonitas imágenes, ¿ah? Y el pasado es importante conocerlo porque de ahí venimos, nada más y nada menos. Bueno, ¿qué tal? Hemos hecho una pincelada de los principales actores políticos de los 50, 60, 70 y 80. Por supuesto no hemos abarcado todo, pero dejamos de pronto la inquietud y el interés para que puedas informarte un poquito más. Por cierto, de todos esos actores que hemos visto, solidarismo, sindicalismo, empresarios, medios de comunicación, partidos políticos, ¿a cuál te gustaría pertenecer o con cuál te has sentido más identificado? Esa es la tarea que queremos dejarte en esta lección de Aprendo en Casa, para que lo vayas valorando, porque de pronto nuestra vocación para estudiar y para prepararnos tiene mucho que ver con cuál sector nos identificamos más o con cuál tenemos más empatía y mucha más cercanía. Bueno, hemos repasado los principales actores políticos de este periodo que se llamó el Estado gestor, benefactor, empresario o solidario. ¿Qué te pareció? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te parecieron las imágenes de la San José? Eso es algo muy importante. Yo soy el profesor José Pablo Ramírez. Recuerda que siempre pasamos lista a la hora en punto. Nos vemos la próxima. Chao.